Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el tercer método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que es el método de factor integrante. Como les mencioné el día de ayer, en algunas ocasiones vamos a tener ecuaciones diferenciales que no son exactas, es decir, que no provienen de una misma, que las derivadas parciales no provienen de una misma función. Nosotros vamos a poder hacer una ecuación exacta, una ecuación que no es exacta, la vamos a poder convertir en exacta usando un factor integrante. Pero antes de que nosotros veamos cómo utilizar el factor integrante para poder resolver ecuaciones no exactas, vamos a ver qué son las ecuaciones lineales, porque las ecuaciones lineales nos van a permitir introducir el término de factor integrante, ¿ok? Y una vez sabiendo cuál es la fórmula del factor integrante, pues ya lo vamos a poder aplicar nosotros en ecuaciones no exactas. Cabe aclarar, el método de factor integrante se utiliza para resolver ecuaciones que son lineales, pero también lo vamos a poder aplicar a las ecuaciones que no son exactas. Es decir, este método es exclusivo de ecuaciones lineales, pero se va a poder aplicar en ecuaciones exactas. Entonces yo voy a empezar desarrollando primero el procedimiento que nos va a llevar, o el análisis que nos va a llevar a la fórmula. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver ecuaciones lineales, homogéneas y no homogéneas, para poder aplicar justamente lo que aprendimos sobre factor integrante. Y posteriormente vamos a ver cómo resolver una ecuación exacta, bueno, en este caso que va a ser no exacta, utilizando el factor integrante para convertirla en exacta, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, lo primero que vamos a necesitar entonces es una definición. Esta definición que ustedes observan acá dice: una ecuación diferencial de primer orden que tiene la forma siguiente: A1x. ¿Qué significa este A1x? Es un coeficiente A1 que depende únicamente de la variable x, que se multiplica por la derivada de y respecto de x, más un coeficiente A0 que también depende de x, que se multiplica por la variable y, que es la función original, es igual a g de x, donde g de x es una función que solo depende de x. Si nosotros escribimos una ecuación diferencial de esta forma, le vamos a llamar a esta forma la forma estándar de una ecuación diferencial, ¿ok? Es el nombrecito que les había mencionado, que en algún momento íbamos a ver. La forma estándar de una ecuación diferencial. Es decir, yo voy a ver a la ecuación diferencial como un coeficiente de x multiplicado por la primera derivada más un coeficiente de x multiplicado por la función original igual a una función de x. Bueno, esta ecuación diferencial, así como la tenemos, la vamos a llamar ecuación lineal. ¿Se acuerdan que significaba que fuera lineal? Esta propiedad nosotros ya la habíamos visto. Ya habíamos visto cuando una ecuación diferencial iba a ser lineal. ¿Qué tiene que tener? Que la variable, bueno, en este caso la variable dependiente, que es y su primera derivada únicamente sean funciones de grado 1, ¿de acuerdo? O que en este caso sean funciones lineales. Si la función que tenemos aquí no fuera y, si fuera por ejemplo alguna función como seno de y, logaritmo natural de y o y al cubo, todas estas serían no lineales, ¿de acuerdo? Entonces nada más lo tenemos que contemplar nosotros para que podamos identificar cuando una ecuación diferencial es lineal. Esto ya lo habíamos platicado, nada más les estoy recordando. Y también tenemos que cuidar que y sus derivadas sean de grado 1. ¿Alguien quiere mencionar algo por ahí? Sí, perdón, también Euler, no es lineal con Euler. Exactamente, o sea, si tenemos e a la y, cualquier función que sea diferente de y sería una función no lineal y mi ecuación diferencial no sería lineal. Entonces, para que esta ecuación en su forma estándar sea lineal, tiene que cumplir que sea una ecuación lineal para la variable dependiente y. ¿Estamos? Sí. Muy bien, chicos. Ahora, un concepto que va a ser muy importante en esta parte para este método de factor integrante es definir lo que es una ecuación diferencial homogénea. ¿A qué le vamos a llamar ecuación diferencial o ecuación lineal homogénea? Una ecuación lineal
es homogénea, aquí no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ¿sí? Aquí es otro concepto completamente diferente. Una ecuación lineal es homogénea si g de x es igual a 0. Entonces, si la función que nosotros tenemos del lado derecho de la igualdad es 0, entonces vamos a decir que la ecuación lineal es homogénea. Y la ecuación lineal es no homogénea si g de x es diferente de 0. Pues cuando yo les diga vamos a resolver la ecuación lineal homogénea, quiere decir que vamos a resolver una ecuación que está en su forma estándar, en donde la g de x vale 0. Si estamos resolviendo una ecuación lineal no homogénea, entonces estamos asumiendo que la g de x es diferente de 0. ¿Ok? Para que sea su forma estándar, aquí le voy a volver a poner, para que sea en su forma estándar, nada más tiene que cumplir una característica, que a1 de x sea igual a 1. Eso necesita para que sea su forma estándar, ¿de acuerdo? Que nuestro primer coeficiente que está multiplicando la primera derivada sea igual a 1. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar hacer alguna modificación a esta estructura para llevarlo a que sea mi primer coeficiente sea igual a 1. Entonces, vamos a suponer que yo tengo mi ecuación diferencial aquí a1x por la derivada de y respecto de x más a0x por la función y igual a g de x. Pregunta, chicos, ¿qué le harían ustedes a esta ecuación diferencial para que el coeficiente que multiplica a la primera derivada, este coeficiente que está aquí, se convierta en 1? ¿Qué le harían? Dividirlo por sí mismo. Muy bien. Vamos a tener que dividir toda la ecuación por el coeficiente a1x. Entonces, si nosotros tomamos la ecuación diferencial a1x por la derivada de y respecto de x más a0 de x por la función y igual a g de x, y todo esto yo lo divido entre a1 de x y a1 de x. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque yo voy a dividir todo, no puedo solamente dividir uno. Si yo no hago la división por cada uno de mis términos, lo que yo voy a hacer es desajustar la igualdad. Entonces así obtendría lo siguiente: la derivada de y respecto de x, a la división de a0 con a1 yo la voy a renombrar como la función p de x por la función y a la división de g de x entre a1x yo la voy a renombrar como f de x. Bueno, entonces esta última que nosotros obtuvimos aquí la vamos a nombrar nuestra forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Lo que les decía, para que esto se convierta a su forma estándar, lo que tengo que cuidar es que mi primer coeficiente sea 1. Pero no basta con que nada más yo le ponga el 1 y ya, sino que tengo que hacer la división, y entonces voy a tener esta última. Esta es la que a nosotros nos va a interesar, la forma estándar de nuestra ecuación diferencial lineal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir este método? En encontrar la solución de esta ecuación diferencial lineal, OB, ¿ok? Considerando, obviamente, pues que estas funciones que nosotros vamos a tener aquí son funciones continuas. Vamos a tener que buscar quién es y, de modo que cumple que su primera derivada más una función p de x por y nos dé como resultado una segunda función, en este caso f de x. Lo que vamos a hacer a continuación es deducir la fórmula que nos va a permitir resolver una ecuación diferencial lineal, que en este caso le vamos a llamar el método de factor integrante. ¿Queda claro? Entonces me voy a ir de este lado para hacer
la deducción de nuestra fórmula. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta una propiedad. Vamos a partir de una propiedad. Esta propiedad la vamos a retomar más adelante cuando veamos ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿La propiedad cuál es? Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de la forma dy sobre dx más p de x por y igual a una función f de x, esta ecuación diferencial tiene una solución a la que nosotros le vamos a llamar la solución general. Su solución general y tiene una propiedad. Yo la puedo escribir como la suma de dos soluciones. La solución a la que le voy a llamar y de c o y sub c, que la voy a conocer como la solución homogénea, ¿de acuerdo? La solución de la ecuación homogénea. Más una yp o y sub p, que la voy a conocer como la solución particular. Entonces aquí lo voy a escribir. Y sub c es la solución de la ecuación lineal homogénea, ¿de acuerdo? Y y de p va a ser la solución particular. La suma de estas dos soluciones, tanto y sub c como y sub p, me van a dar la solución general de mi ecuación diferencial. Entonces, este método que nosotros vamos a ver nos va a permitir encontrar a la función y de p conociendo a la función y de c. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cómo calcular y de c. Y de c va a ser nuestra formulita. O sea, la formulita que nosotros vamos a determinar es la que nos va a permitir encontrar a y de c. Y ya una vez que nosotros tengamos y de c, entonces vamos a buscar y de p con ayuda de y de c. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es esto. Vamos a observar lo siguiente. Quiero que pensemos en esto. Si yo quiero calcular la derivada, esta misma ecuación diferencial que nosotros tenemos, ¿sí? La voy a reescribir acá abajito. Si yo quiero calcular la derivada de y respecto de x, entonces lo que tendría que hacer es calcular la derivada respecto de x, pues de la suma de estas dos, ¿no? Y de c más y de p. O sea, y sub c y de p. Más p de x multiplicado por y sub c más y sub p. Y eso en teoría debería ser igual a mi función f de x. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo calculo pues la derivada de una suma? ¿Qué pasa cuando calculo la derivada de una suma, chicos? Aquí. ¿Y qué pasa si yo multiplico a la función p de x por cada una de estas? ¿Les escucho? ¿Cómo calcularía la derivada de una suma? ¿Y qué pasa si yo multiplico a p por esta multiplicación, por esta suma de funciones? ¿Qué pasa para la derivada, chicos? Pues la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces tengo que calcular la derivada de yc respecto de x más la derivada de yp respecto de x. Y aquí tengo que multiplicar p de x por y sub c más p de x por y sub p es igual a f de x. ¿Ok? Ahora, estas que tienen y sub c y y sub c las puedo unir, y estas que tienen y sub p y y sub p las puedo unir. ¿Ok? Entonces la voy a escribir así: la derivada de y sub c respecto de x más p de x por y sub c más la derivada de y sub p respecto de x más p de x por y sub p es igual a f de x. Acá hay un resultado importante que no escribimos, pero que a propósito lo dejé para ahorita porque quiero que observen esto. La derivada de y sub c respecto de x más p de x por y sub c, ¿a qué va a ser igual? Este pedacito de aquí, ¿a qué va a ser igual? Habíamos dicho que y sub c es la solución de la ecuación lineal homogénea. ¿Qué significa que sea la solución de la ecuación lineal homogénea? Es igual a 0. Que es igual a 0, exactamente. Eso significa que si nosotros tomamos a la derivada, tomamos a la función y sub c y la sustituimos en la ecuación diferencial lineal homogénea,
homogénea, se debe de cumplir la igualdad. Es decir, la derivada de y sub c respecto de x más px por y sub c debe ser 0. ¿Sí? Recuerden que esa es la forma estándar que habíamos hablado. La forma estándar de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En esta forma estándar estoy sustituyendo y sub c, y como ya dijimos que la ecuación lineal es homogénea si g de x es igual a 0, entonces la estamos igualando a 0. La sustitución de y sub c en la ecuación lineal homogénea debe de cumplir la igualdad. Como cumple la igualdad, significa que todo esto que está del lado izquierdo se vuelve 0. Entonces, dado que esto se cumple, nosotros podemos asegurar que lo que tenemos en este lado, todo esto se va a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Únicamente me va a quedar la solución particular para que nosotros podamos resolver. Y nosotros estamos observando que todo esto va a ser igual a ¿qué? A f de x. Esta que tenemos acá la voy a dejar pendiente. La que yo ya hice 0, o la que se hace 0, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como la derivada de y sub c respecto de x más p de x y sub c sería igual a 0. O sea, es lo que deducimos de este análisis. Esta que nosotros tenemos aquí, particularmente, también la podemos, así como esta, la podemos resolver por separables. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverla por separables. ¿Cómo nos quedaría si la hacemos por separables? Va a ser, voy a pasar primero esto del otro lado. ¿Están de acuerdo? Me va a quedar la derivada de y sub c respecto de x va a ser igual a menos p de x por y sub c. El menos p de x lo voy a dejar de este lado y y sub c lo voy a pasar dividiendo, y me va a quedar la derivada de y sub c sobre y sub c va a ser igual a menos p de x por el diferencial de x. Sabemos nosotros que del lado izquierdo, al hacer las integrales, integral de este lado, integral de este lado, nos va a quedar como resultado logaritmo natural del valor absoluto de y sub c, y de este lado nos va a quedar, pues como no sabemos quién es p de x, no lo podemos deducir, solamente lo voy a dejar expresado como la menos integral de p de x por el diferencial de x. ¿Estamos? Bueno, pues ahora lo que nosotros tenemos acá, chicos, es que aplicar base exponencial y base exponencial. La menos integral de p de x por el diferencial de x más c, no hay que olvidar que esta c va a salir del momento de la integración. Cuando nosotros elevemos esta parte, entonces nos va a quedar como y de c, y sub c va a ser igual a e a la constante, va a ser una constante por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Por lo tanto, nuestra solución, a la que yo le voy a llamar y1, va a ser justamente c por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Bien, esta es la que nosotros vamos a estar utilizando de ahora en adelante. Entonces, esto fue la propiedad. Y ahora vamos a ver el procedimiento. Ok, para el procedimiento, pues obviamente nosotros vamos a partir de la siguiente idea. Sabemos nosotros que bueno, este es un método, digamos, nuevo, que nos va a servir también para el caso de ecuaciones diferenciales de orden superior. Este procedimiento se conoce como variación de parámetros. ¿Y en qué consiste el procedimiento de la variación de parámetros? Se trata de que nosotros vamos a encontrar una función u, u de x. Esta función u de x tiene que cumplir una característica, que la solución y de p, la solución particular, va a ser el producto de la función u, voy a poner así, u de x, multiplicada por la solución y1 de x, que nosotros ya sabemos qué forma tiene. ¿Sí estamos? En este caso estamos asumiendo que el valor de la constante para mi segunda solución, para la segunda solución particular, ya no va a ser solamente una constante,
sino que ahora tiene que ser una función que dependa de x, porque ya no tendría que ser una constante, porque si yo le pongo una constante aquí, entonces pues ya no tendría caso, porque tendría la misma solución, o sea, tendría una solución repetida. Asumimos que la constante, ¿sí?, esta constante le vamos a llamar como o constante o parámetro variable. Es el papel que va a jugar mi u, es una constante o parámetro variable. Ahora, si nosotros hacemos esta suposición, vamos a reducir todo el método en encontrar nuestra función u de x. Entonces, u de x la voy a encontrar con la multiplicación de u de x. Me va a permitir construir a la función y de p cuando yo la multiplique por la función y1 de x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos nosotros que si tenemos a la función, la voy a escribir así en general, y de p es igual a u de x por y1 de x, y yo quiero calcular la derivada de y de p respecto de x. ¿Cómo me quedaría esto, chicos? ¿Cómo me quedaría la derivada de esta solución particular? Les escucho. ¿Qué regla tendríamos que aplicar aquí en este caso? Quiero derivar el producto de u de x por y1 de x. Es la regla de productos, ¿no, profe? La derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo en el orden, bueno, un poquito al revés. Voy a hacer el primero por la derivada del segundo y el segundo por la derivada del primero. Es exactamente igual. El primero, u por la derivada del segundo, que sería la derivada de y1 respecto de x, más el segundo, que es y1 por la derivada del primero de u respecto de x. ¿Hasta aquí estamos? Bueno, entonces esto es lo que me daría la derivada. Ahora, hay que recordar, ¿qué habíamos dejado pendiente? Esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí lo habíamos dejado pendiente. Lo que ya habíamos resuelto era la ecuación homogénea. Encontramos la forma que tendría que tener la solución homogénea, pero lo que habíamos dejado pendiente era la forma que tendría, o la forma de resolver la ecuación particular. Por eso estoy haciendo el nuevo procedimiento. Este procedimiento me va a permitir encontrar la solución de mi ecuación que tiene a la solución particular. Estamos a y de p. Ahora, este resultado que nosotros obtuvimos aquí lo voy a sustituir en la ecuación que habíamos dejado pendiente. Entonces, en lugar de la derivada de y de p respecto de x, voy a sustituir todo esto, y en lugar de y de p, ¿qué voy a sustituir en lugar de y de p? Pues esto que tengo acá. Sí, ya sé que y de p es igual al producto de u por x por y1 de x. Entonces, sustituyendo, me quedaría como u por la derivada de y1 respecto de x más y1 por la derivada de u respecto de x más p de x multiplicado por u por y1. Aquí nada más le estoy poniendo u y y1, ya no estoy poniéndole la de x, porque para hacerlo más práctico. ¿Y eso a qué tendría que ser igual? Tendría que ser igual a mi función f de x. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora vamos a observar algo interesante. Esta y1 yo ya sé quién es. Si estamos, o sea, yo ya sé que y1 va a ser la solución de la función homogénea. Ya habíamos dicho que solamente le hice un cambio de notación para hacerlo más práctico. En lugar de estar escribiendo y de c, voy a escribir y1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que observar? Si ustedes, chicos, hacen una factorización aquí, observen, ¿qué tiene y1? Este tiene y1, perdón, ¿qué tiene? Sí, este tiene y1 y este tiene y1, pero también tiene a la variable u. Entonces voy a hacer algo, voy a tomar a esos dos elementos, los voy a agrupar a propósito. Entonces va a ser u por la derivada de y1 respecto de x
más mi función p de x por u por y1 más y1 por la derivada de u respecto de x igual a f de x. Esto que tiene factor común u, le voy a factorizar esa u. ¿Factor de quién va a ser? De la derivada de y1 respecto de x más p de x por y1 más y1 por la derivada de u respecto de x igual a f de x. ¿Qué va a pasar acá, chicos? ¿Qué va a pasar allá? ¿En qué se va a convertir esto que tenemos nosotros aquí? Obsérvenlo muy bien. La derivada de y1 respecto de x más p de x por y1. ¿Esto qué era? Es esto mismo. ¿Dónde está? Es esto mismo. Solo yo le cambié la notación. ¿Sí? Le cambié en lugar de y1, en lugar de yc y yc le puse y1. Pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces esto que nosotros tenemos aquí se hace 0. Y al momento de hacer 0, hace 0 el producto. ¿Con qué nos vamos a quedar únicamente? Con esta partecita de acá. Ahora sí, chicos, ya podemos resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues haciendo un despeje, ¿sí? O sea, yo puedo hacer el despeje siguiente. Agarro y digo, bueno, la derivada de u respecto de x va a ser igual a f de x entre y1. ¿Ok? Y aquí ya podemos aplicar el método de variables separables. Dejo el diferencial de u solito de un lado. Del otro lado pongo la función f de x entre y1 multiplicado por el diferencial de x. Integramos. Integro. Y lo que voy a obtener entonces del lado izquierdo es u. Y del lado derecho, ¿qué voy a obtener? La integral de ¿qué? De f de x entre y1 por el diferencial de x. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense que no voy a estar cargando la constante. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que la función u estaba jugando el papel de la constante, ¿se acuerdan? O sea, aquí habíamos dicho que u era el parámetro de la variable, el parámetro variable. Entonces, aquí en esta ya no va a ser necesario que nosotros le agreguemos la constante. Mi función u, chicos, va a ser la integral de f de x sobre y1 por el diferencial de x. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es encontrar a la función u. Ya la tenemos. Es la que nosotros queríamos buscar. Esta de aquí arribita. Encontrar u de x. Ya la encontré. ¿Qué hago con esa u de x? Pues la tengo que multiplicar por y1. Pero y1 ya sabemos qué forma tiene. Tiene la forma constante por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, la solución particular y sub p va a tener la forma u por y1, o sea, integral de f de x sobre y1 por el diferencial de x. ¿Por quién? Cuando nosotros tenemos la solución de la ecuación homogénea, tenemos que es la constante por e a la menos p de x. Cuando nosotros asumimos que le voy a llamar y1, están asumiendo que la constante va a valer 1. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros arrastramos aquí esta y1, vamos a asumir que el valor de la constante va a ser 1. Por eso en esta solución particular ya no la contemplan. Es importante recordar que la forma de la solución general era la solución de la ecuación homogénea más la solución particular. La solución homogénea va a tener el valor de la constante. La solución particular que nosotros estamos observando aquí, ya no le voy a agregar el valor de la constante porque es solución particular.
No sé si ustedes recuerdan, pero solución particular era cuando nosotros ya sustituíamos, digamos, como un problema de valores iniciales, y al final ya no nos quedaba un valor del parámetro. Entonces, este valor del parámetro, este valor de la solución particular, vamos a asumir que ya tenemos un valor del parámetro. Por eso, cuando hacemos el paso de YC a Y1, le damos el valor a la constante de 1. Mi solución particular va a estar libre de parámetros, completamente libre de parámetros. La solución de la ecuación homogénea es la única que va a tener parámetros, esta de aquí, y la y de p va a estar libre de parámetros. Entonces, cuando nosotros multipliquemos u por y1, vamos a poner la integral de la función f de x sobre y1 por el diferencial de x por la función e a la menos p de x, es decir, ya considerando que el valor de la constante, en este caso del parámetro, va a ser igual a 1. Y de esta forma, aquí me falta un dx, y de esta forma es como nosotros vamos a tener la solución particular de todo esto de acá, chicos. Es la forma que va a tener mi solución particular. Si queremos juntar todo lo que ya habíamos visto de este lado y de este lado en una sola fórmula, ¿cómo nos quedaría entonces la solución general de la ecuación diferencial? La voy a poner en una sola fórmula, uniendo la y de c con la y de p. La y nos quedaría como la constante por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x, más, y ahora tengo que agregar la otra parte que fue la solución particular, que sería la integral de f de x sobre y1 por el diferencial de x por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Entonces estamos viendo que se compone de las dos partes. Esta es la solución de la ecuación homogénea asociada y esta es la solución particular que encontramos usando, en este caso, a la solución de la ecuación homogénea, considerando que la constante vale 1. ¿Sí? Es decir, esto que nosotros observamos aquí es lo que nos va a permitir encontrar la solución particular. Aquí quiero que ustedes observen algo. Todo queda escrito en términos de ¿quién? De p de x, p de x, f de x y y1. Quiere decir que lo que me va a interesar al momento de resolver una ecuación diferencial lineal es deducir o identificar más bien quién es mi p de x, quién es mi f de x y quién es mi y1. Si nosotros logramos identificar eso, ya la hicimos. A y1, ¿cómo la voy a obtener? Haciendo esta formulita y dándole valor de la constante igual a 1. A f de x, ¿cómo la voy a obtener? Pues f de x es la f que aparece desde el principio. Es esta f que está aquí. Es la que aparece desde que nosotros la escribimos en su forma estándar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, el factor integrante, lo que vamos a conocer como factor integrante, únicamente es la expresión. Aquí lo voy a volver a escribir. Factor integrante. Ya no me voy a detener tanto en esta parte porque sería explicar otro tramo de otra parte más después de esto. Lo voy a considerar la expresión e a la integral de p de x por el diferencial de x. Ojo, aquí ya no lleva signo negativo. Esto es mi factor integrante, chicos. A continuación, chicos, pues les presento los pasos que vamos a seguir para resolver una ecuación diferencial utilizando el método de factor integrante. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, ponga la ecuación lineal en su forma 1 o en la forma estándar, la número 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es llevar la ecuación lineal a su forma estándar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la tenemos en su forma estándar, vamos a poder justamente verificar quién es p de x, es decir, llevarla a su forma, la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a f de x. Aquí ya vamos a identificar tanto quién es p de x como quién es f de x. Segundo paso, identifique la identidad de la forma estándar p de x, bueno, la que les acabo de decir.
Después determine el factor integrante e a la p de x. ¿Ok? Ese factor integrante va a ser importante. Multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. Ese es nuestro tercer paso. Multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resulta automáticamente es la derivada de un factor integrante y el factor integrante y la función y, es decir, yo voy a tener que identificar la derivada, aquí lo voy a escribir, de un producto. Y del lado derecho lo que van a tener ustedes es a la función e a la p de x por el diferencial de x f de x, ¿ok? Multiplicada por la función f de x. Y finalmente integrar ambos lados de esta última ecuación. Este método de solución, que está constituido de 4 pasos, va a quedar más claro ahora que veamos los siguientes ejemplos. Bueno, ahora sí, la parte práctica. Dice, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial lineal homogénea. Cuidado con esto, solo voy a resolver la ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Lo que se espera entonces es únicamente obtener la forma YC, ¿ok? No la forma completa, digamos, no la general. Solamente voy a obtener la solución para la ecuación homogénea asociada. Entonces, vamos a empezar. Primero, lo que quiero que ustedes observen es que la ecuación diferencial que nosotros tenemos, que es dy sobre dx menos 3y igual a 0, ya está en su forma estándar. ¿Ok? Forma estándar. Listo. ¿Qué significa que esta ecuación ya esté en su forma estándar? Que el paso número 1 ya lo cumplimos. ¿Ok? Nuestro paso número 2 dice, identifique a la función px. ¿Quién sería px en este caso? Les escucho. ¿Quién es p de x en este caso, chicos? 0. Menos 3y. Menos 3 nada más. Menos 3. Este menos 3 que ustedes observan aquí. ¿De acuerdo? Recuerden que la forma estándar, les voy a volver a escribir acá arribita. La forma estándar, esta forma estándar es la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a 0 en el caso para las ecuaciones homogéneas. P de x es todo lo que multiplica a la variable y, ¿sí? En este caso sería menos 3. Pasa algo similar con lo que estábamos viendo el día de ayer. La forma general, en este caso la forma estándar o la estructura, tiene signo más. Quiere decir que si aquí observo un signo menos, este signo menos forma parte de la función p. ¿De acuerdo? Entonces, mi función p de x es igual a menos 3. Listo. Ya tengo a mi p de x. ¿Quién será el factor integrante? Factor integrante sería e a la p de x, o sea, a la menos 3 por el diferencial de x. ¿Cuánto me da la integral de arriba? Esto sí lo podemos calcular, chicos, ¿eh? No crean que se va a quedar la integral ahí para toda la vida. Esto hay que calcularlo. La integral de menos 3 por el diferencial de x va a ser menos 3x. Entonces va a ser e a la menos 3x. Listo. Ya tengo mi factor integrante. Ese es el factor integrante. Siguiente paso. El paso número 3 es multiplicar toda la ecuación diferencial que nosotros teníamos originalmente y ver lo que tenemos del lado izquierdo como si fuera la derivada de un producto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si yo multiplico e a la menos 3x por la derivada de y respecto de x menos 3y igual a 0, o en este caso, ¿qué va a pasar si yo multiplico e a la 3x por 0? Pues me va a quedar a 0 también. Entonces acá va a ser igual a 0. Entonces aquí no afecta en nada lo del lado derecho. ¿Qué me va a quedar aquí? E a la menos 3x por la derivada de y respecto de x menos 3y por e a la menos 3x igual a 0. Ok, esto que nosotros tenemos del lado izquierdo, chicos, es la fórmula, más bien, es el desarrollo de la derivada de un producto.
de dos funciones. Mi pregunta es, ¿de qué funciones qué funciones se tuvieron que derivar que estén multiplicándose para que me dé como resultado esto? Es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque yo ya introduje el factor integrante. Entonces, lo que voy a observar, chicos, es que las funciones que se tuvieron que derivar son estas: la derivada respecto de x del producto dado por e a la menos 3x por y. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Si no, lo pueden hacer. Vamos a verificar. Si yo derivo este producto, ¿qué me daría como resultado? Vamos a poner la derivada del primero por la derivada del segundo. Listo, ya cumplió. Es esta parte de acá, ¿ya lo vieron? El primero, e a la menos 3x por la derivada del segundo. Cumplido. Más el segundo, que en este caso es y, por la derivada del primero. Pero la derivada del primero es menos 3e a la menos 3x. Aquí está, menos 3 por e a la menos 3x por y. Listo. Cumple en los dos casos. Entonces, quiere decir que esto que nosotros estamos viendo de este lado es la derivada de este producto. Ya tenemos la derivada del producto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que integrar de ambos lados. ¿Sí estamos? Entonces, como lo que tengo acá es la derivada con respecto de x y lo que tengo acá era una función que en teoría dependía de x, entonces tengo que hacer la integral. O sea, integramos de este lado, sería el paso número 4. Integrar del lado izquierdo, integrar del lado derecho. Entonces lo que yo tengo es la integral de la derivada respecto de x de e a la menos 3x por y, y del otro lado tengo la integral de 0 por el diferencial de x. Vamos a integrar respecto de x también. Integral de una derivada, aplicamos teorema fundamental del cálculo, digamos que en teoría se cancelan y nos van a quedar únicamente como e a la menos 3x por y. ¿Qué me va a quedar del otro lado, chicos? La integral de 0, ¿qué es? Es una constante. Una constante, muy bien, una constante. Y lo que obtengo entonces al final es y igual a ¿qué? A una constante dividido entre e a la menos 3x. ¿Pero qué es esto? Es lo mismo que yo tuviera c por e a la 3x. Por lo tanto, la solución que yo obtuve al final, la solución final es y igual a constante por e a la 3x. Listo. Esto que yo obtuve acá, chicos, es mi solución de esa ecuación diferencial. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Esto yo lo hice siguiendo todos los pasitos, todos y cada uno de los pasitos que yo les mostré en la diapositiva anterior. Todos esos pasitos, 1, 2, 3, 4. Lo pude haber hecho usando la fórmula. Lo pude haber hecho usando esta fórmula que les había mostrado antes. ¿Sí? Sí lo pude haber hecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que se vale usar la fórmula. Nada más que tienen que tener mucho cuidado de usarla. Porque si ustedes usan la fórmula para encontrar y de c y para encontrar y de p, para encontrar la solución general, ya no van a necesitar usar el factor integrante. Es o usan la formulita o usan el factor integrante. ¿Qué significa usar el factor integrante? Usar el factor integrante significa seguir todos estos pasos para poder llegar al final automáticamente a la solución. ¿Sí estamos? Es decir, lo único que digamos entre comillas, lo único que se tendrían que aprender es la fórmula del factor integrante, que es e a la integral de p de x. De lo contrario, se van a tener que aprender las otras dos formulitas. Yo les recomiendo que sigan los pasos 1, 2, 3 y 4 y van a llegar rápidamente a la solución. Si yo lo hubiese querido hacer desde un principio, digo, yo ya sé qué forma debe de tener la solución particular, la solución, perdón, de la ecuación homogénea es c por e a la menos integral de p de x de x. Vamos a ver si me da. Si yo lo hubiese hecho por fórmula, aquí, solución alterna.
Entonces yo ya sé que desde un principio la forma que debe tener mi ecuación, mi solución es c por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x, donde yo ya identifiqué quién es p de x, es menos 3. Entonces esto sería como y de c igual a c por e a la menos 3 por el diferencial de x. ¿Ok? Menos y menos se va a convertir en más. La integral de 3 va a ser 3x y me va a quedar y de c es igual a c por e a la 3x. Tan tan. Llegué en 2 pasos. Listo. La misma solución que yo obtuve por usando todo el procedimiento de factor integrante, voy a obtener usando la formulita. ¿Sí estamos? Entonces, estas formulitas que yo les puse en el principio, esta de y de c y esta de y de p, que forman la solución general, las pueden usar o pueden usar el procedimiento de factor integrante. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí tendrían que aprenderse las dos. La ventaja de seguir el procedimiento es que lo puedes deducir, basta que solo te aprendas la fórmula del factor integrante y ya está. Entonces fíjense que la fórmula del factor integrante no es la misma, porque es e a la integral de p de x, que la fórmula de la solución ya completa. ¿Estamos? Nada más quisiera aclarar esas dos cuestiones. Preguntas, chicos, les escucho. Me perdí en una parte de la explicación de cuando multiplica, creo que u por y, creo. Es de fórmula, ¿verdad? ¿Lo de acá? Sí, cuando ya está un poco más abajo, creo. Esto. Sí. Sí. Cuando nosotros multiplicamos u por y1, hay que recordar que y1 es la solución de nuestra ecuación homogénea cuando la constante vale 1. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros ya teniendo la forma que debe de tener u, que es la integral de f de x sobre y1 por dx, únicamente lo que yo ya tengo que vale u, esto, lo multiplico por lo que ya sabía que valía la y1, que es e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. No sé si esa es tu duda o cuál es tu duda en particular. ¿De dónde salió la igualdad de y es igual a u por y? Bueno, y c, y1. Aquí es está. Fórmula, ¿verdad? Lo habíamos establecido del principio. Nosotros suponemos que la solución particular es el producto de una constante, en este caso un parámetro que yo le llamo parámetro variable, por la función y1 que yo ya tenía. Solo que ya no le seguí poniendo la x para hacerlo más práctico. U de x por y1 de x. De aquí nosotros partimos. Y entonces al final es únicamente aplicar el producto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, yo, profe, en la solución rápida del ejemplo 1, en la fórmula veo que aparecía una suma de otra YP. ¿Es la YP que se hacía 0? La YP que se hacía 0. Mira, ¿qué estamos resolviendo? Estamos resolviendo una ecuación lineal homogénea. Sí. Quiere decir que si estoy resolviendo una ecuación lineal homogénea, solamente va a tener y de c, o sea, no va a tener YP. O sea, o YP vale 0. ¿Por qué? Porque no hay una función f de x de este lado. Okay. Cuando ya tengamos una ecuación completa, o sea, o digamos que la ecuación no sea homogénea, ahí sí vamos a tener que buscar las dos, tanto y de c como yp, y entonces sumarlas. Ok, pensé que este tipo de problemas solo se podría resolver con este método si la ecuación solo era homogénea. No. O sea, puede ser tanto homogénea como no homogénea. Ahorita lo que estamos viendo es cómo resolver la ecuación, en este caso que es homogénea. ¿Ok? Ok. Ahora, sí. Les decía, hay este camino y este camino. La verdad es que lo que ustedes quieran seguir, no tengo ningún problema. Es aprenderse las formulitas. Literalmente es aprenderse las formulitas. Porque esto es en el caso de la solución de una ecuación lineal homogénea.
Cuando nosotros queramos resolver una ecuación ya que sea completa, es decir, que ya tenga una f de x diferente de 0, ahí sí vamos a tener que hacer un poquito más de procedimiento. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo de una no homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, no voy a hacer la fórmula, voy a desarrollar el procedimiento para que ustedes vean, pero luego vamos a ver que con la fórmula nos daría exactamente lo mismo. ¿Ok? Nuevamente, el primer paso ya está cubierto, ya tenemos nuestra ecuación en su forma estándar. La derivada de y respecto de x menos 3y es igual a 6. Se parece a la anterior, ¿ya vieron? La única diferencia es que esta tiene un 6. Como se parece a la anterior, yo ya no voy a tener que pasar por la solución de la homogénea. Es decir, yo ya sé que la ecuación homogénea asociada, que es esta es la ecuación homogénea. Yo ya sé cuál es su solución. La solución de la ecuación homogénea es YC es igual a C por E a la 3X. En particular, yo sé que la solución Y1 va a ser igual a E a la 3X nada más. ¿Sí estamos? Porque la constante vale 1. Entonces yo ya voy a tomar este resultado. Lo voy a tomar porque yo ya lo hice en el ejercicio anterior. Yo ya voy a tomar este resultado y ahora voy a tratar de encontrar a YP. Yo sé que YP es el resultado de multiplicar una función u de x por y1, que en este caso sería multiplicar a la función u por e a la 3x. ¿Ok? Y entonces voy a hacer el procedimiento como lo habíamos visto al momento de deducir la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No sé que tenga prendido el micrófono por ahí, pero lo podría apagar. Gracias. Yo sé que la YP va a tener esta forma, chicos. Esta es la forma que va a tener la YP. U por E a la 3X. El camino que puedo seguir a partir de este punto es el camino de la fórmula. Formulazo. ¿Sí? Es decir, yo sé que U va a ser igual a ¿qué? Ya lo habíamos dicho. La integral de f de x sobre y1 diferencial de x. Y únicamente hacerlo así. Es decir, u sería la integral de f de x, que en este caso es 6, sobre y1, que en este caso es e a la 3x, diferencial de x. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo me quedaría y1? Y1 me quedaría como, perdón, u de x me quedaría como el e a la 3x lo puedo subir como e a la menos 3x, el 6 lo puedo extraer de la constante de la integral y me va a quedar como la integral de e a la menos 3x por el diferencial de x. Y nosotros sabemos que esto a qué va a ser igual. 6 lo voy a multiplicar por el resultado de la integral. La integral es e a la menos 3x sobre menos 3. O sea, me va a quedar al final menos 2 por e a la menos 3x. Recuerden que a la función u no le voy a cargar ninguna constante. Es libre de parámetros porque es solución particular. Entonces, la solución particular y de p sería menos 2 por e a la menos 3x multiplicado por e a la 3x. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a quedar aquí? Menos 2, estos dos, cuando se multipliquen, ¿qué va a pasar? Ya está. ¿Se cancelaron? Es u por y1. ¿De acuerdo? Se cancelaron porque yo multiplico e a la menos 3x por e a la 3x, la suma de los exponentes hace 0, e a la 0 es 1 y solo me va a quedar el menos 2. ¿Ok? Esto me daría la solución particular. Y como yo ya tengo la solución de la ecuación homogénea, la solución general
Aquí lo voy a escribir. Sería la suma de estas dos. C por E a la 3x menos 2. Tan tan. Esa sería la solución. Vamos a ver si es cierto. Esto fue formulazo, chicos. O sea, ya tenía la solución de la homogénea. Obtuve Y1 dándole valor de la constante 1. Apliqué la formulita de YP como producto. Ya tengo cuánto vale U por Y1. Calculo cuánto vale U. Lo multiplico por E a la 3x. Y listo. Ya obtuve cuánto vale Y de P y sumo las dos. Ahora voy a seguir el método de factor integrante de este lado. El método de factor integrante sería el siguiente. Así como está mi ecuación, yo sé que yo ya tengo mi solución 1. ¿Quién es el P de X? Ya lo tengo en su forma estándar. Esta ya es la forma estándar. Pues yo sé que P de X es igual a menos 3. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, de aquí ya sabemos nosotros que el factor integrante FI sería E a la integral de 3 de X. O sea, ya sabemos que eso va a dar E a la 3X. Ese era mi factor integral. Bien, mi siguiente paso, el número 3, es es multiplicar el factor integrante E a la 3X por toda la ecuación diferencial, que en este caso sería la derivada de Y respecto de X menos 3Y igual a 6. Toda la ecuación multiplicamos y me va a quedar E a la 3X por DY entre DX menos 3, sí está bien, 3Y por E a la 3X igual a 6 por E a la 3X. Recuerden ustedes que les decía, lo que tengo de mi lado izquierdo es el producto de dos funciones, es la derivada del producto de dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? Pues ya lo habíamos visto. Permítame, voy a cargar mi tableta. Muy bien. Profe, Sí, te una escucho. pregunta. En la fórmula del factor integrante no falta un signo negativo. No, ¿O así es? así es. Ok, Sí, gracias. sí, sí. O sea, lo que yo les decía, voy a retomar tu pregunta. Lo que yo les decía cuando hicimos esta parte de aquí, de las fórmulas, es que una cosa es, ojo, una cosa es la fórmula para YC, una cosa es la fórmula para YP y otra cosa va a ser la fórmula del factor integrante. Son tres fórmulas diferentes. ¿Sí estamos? La fórmula del factor integrante no contempla el signo negativo, pero esto lo podemos deducir haciendo otro procedimiento. Ese otro procedimiento ya aquí no se lo mostré porque era alargarme un poquito más. Este factor integrante proviene de esto que nosotros hicimos. Este factor integrante nos va a permitir, haciendo el desarrollo de los 4 pasos, encontrar mi solución general directa. En cambio, si yo quiero encontrar la solución general usando las fórmulas, tendría que calcular una fórmula y luego otra fórmula. Entonces, con el factor integrante nos vamos a ir directamente a la solución general. En cambio, en este caso, con las fórmulas por separado vamos a tener que aplicar dos. Cualquiera es exactamente lo mismo, pero el factor integrante no lleva signo negativo. Bueno, entonces retomando el ejemplo, les decía, lo que nosotros tenemos del lado izquierdo es la derivada del producto de dos funciones. Como ya lo hicimos en el ejemplo anterior, ya sabemos que es la derivada respecto de x de la función e a la 3x por la función y. Y lo que tengo del lado derecho es una nueva función que es 6 por e a la 3x.
Lo que voy a hacer entonces es integrar en ambos lados respecto de x. Si integramos por el teorema fundamental del cálculo, esta parte de aquí pues digamos se cancela, y aquí todavía tengo que hacer, miren donde puse la integral. Y del lado derecho todavía tengo que calcular la integral. Entonces aquí me va a quedar como e a la 3x por y. Y de este lado me va a quedar la integral de e a la 3x por 6, me va a quedar como 6 sobre 2 por e a la 3x, perdón, 6 sobre 3, que va a ser al final 2. E a la 3x más c. Ojo con esto. Aquí sí voy a tener que considerar la constante de integración porque no estoy aplicando la fórmula, estoy haciendo el procedimiento normal que yo conozco para resolver una ecuación diferencial por separables, ¿ok? Entonces aquí sí tenemos que considerar la c. ¿Qué va a pasar después? Me va a quedar lo siguiente: y es igual a, en este caso va a ser 2 por e a la 3x más c dividido entre e a la 3x. Cuando yo simplifique, este lo puedo pasar multiplicando arriba como si fuera exponente negativo, entonces me va a quedar como e a la menos 3x. Cuando yo multiplique esto, me va a quedar como y igual a c por e a la menos 3x, lo puedo dejar como al principio, c por e a la menos 3x. Y cuando yo multiplique e a la menos 3x por e a la 3x, se van a cancelar, o sea me va a dar 1 y me va a quedar únicamente menos 2, pero ¿dónde está el menos 2? E a la menos 3x. Ah, bueno, eso es lo que me estabas diciendo, ¿no, Daniel? Cuando puse aquí, puse el 3, no el menos 3. Acá hay un signo de menos 3. Va de nuevo, entonces nada más lo único que fui a hacer es agregarle el signo negativo que tenía acá, el menos 3. Es la integral de menos 3 por el diferencial de x, es e a la menos 3x. Multiplicamos, se multiplica esta, se multiplica esta. Esta del lado derecho también lleva signo. La derivada del producto es la derivada de e a la menos 3x por y. La integral de 6 por e a la menos 3x diferencial de x. Haciendo la integral va a quedar 6 entre menos 3. Eso me va a quedar como menos 2. Aquí voy a tener e a la menos 3x por y. Cuando nosotros pasemos a dividir va a ser e a la menos 3x en el denominador. Cuando suba al numerador va a ser e a la 3x. Y aquí va a ser e a la menos 3x. Ahora sí. Nuevamente multiplicamos la constante por e a la 3x y me va a quedar constante por e a la 3x. Multiplicamos e a la 3x por e a la menos 3x. Se van a cancelar, o sea va a ser el producto igual a 1. Pero voy a tener todavía un menos 2 aquí. Me va a quedar menos 2. Taram. Esta que nos dio aquí, les pregunto, ¿es igual a la que nosotros teníamos acá? Es exactamente la misma. Exactamente la misma. Entonces, para este método de factor integrante, chicos, hay dos caminos. El primer camino es aplicar los 4 pasos. Paso número 1, escribir en su forma estándar. Paso número 2, encontrar el factor integrante. Paso número 3, multiplicar el factor integrante por la ecuación. Y de aquí nosotros tendríamos que escribirla o identificar la derivada de un producto. Y el paso número 4 es integrar de ambos lados y despejar la y. O si ustedes lo prefieren, paso número 1, identifican la solución de la ecuación homogénea, o sea la fórmula de la ecuación homogénea, deducen su solución 1, con esa solución 1 arman la solución particular, encuentran su función u, la multiplican por su función y1, deducen cuál es el valor de la función y de p y solamente suman yc con yp y automáticamente van a tener su solución general. Cualquiera de los dos pasos, cualquiera de los dos procedimientos que ustedes quieran seguir es exactamente lo mismo. Le va a llevar al mismo resultado. Lo único que quiero que vean aquí es que las fórmulas que nosotros dedujimos al principio nos están sirviendo para hacer tal vez el camino un poco más corto. Pero si no las recuerdan o si no las tienen a mano o si no las quieren utilizar, se pueden seguir por el camino tradicional y al final van a llegar exactamente a lo mismo. Preguntas, chicos. Pero ¿se puede repetir esta última parte, por favor? Sí, claro. Va de nuevo.
Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial no homogénea, que es lineal para que nosotros la podamos resolver, podemos ocupar dos procedimientos diferentes. Nuestro paso 1, les voy a poner en color diferente. Mi paso 1 del procedimiento del factor integrante sería llevarla a su forma estándar. ¿Sí estamos? Nuestro paso 1 de la forma alternativa, es decir, usando únicamente fórmulas, sería este de acá: identificar la solución primero de la ecuación homogénea asociada. Que esto por fórmula nosotros sabemos que la solución de la ecuación homogénea sería C por E a la menos integral de P de X por el diferencial de X. ¿Sí estamos? Por fórmula. Esta formulita es de las que estaban en la primera. Entonces, aquí nosotros tendríamos que poner C y todo. Bueno, yo ya, como esto ya sabíamos del ejercicio anterior, pues ya lo puse directo. Teniendo la solución de la ecuación homogénea, deducimos cuál sería la solución Y1, que es cuando la constante vale 1. Me da Y1 es igual a E a la 3X. Con este resultado me voy a mi paso número 2, que es el que está aquí. Mi paso número 2 sería la solución particular, la escribo como el producto de U de X por Y1 de X, U por E a la 3X. Y ahora mi paso número 3 sería encontrar a mi función U. Encontrar a la función U, sabemos que por fórmula la función U es la integral de f de x sobre y1 por el diferencial de x. Y ahora, ya que nosotros tenemos a la función U, el paso número 4 sería encontrar a la función y de p. Y finalmente, ya teniendo quién es mi función y de p, que es el producto de esos dos, escribiría mi solución general. Este sería mi paso número 5. La suma de mi solución y de c más mi solución y de p. Eso es el camino vía fórmulas. ¿Estamos? El camino vía fórmulas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. El camino del factor integrante sería, ya que la tengo en su forma estándar, en el paso número 2 identifico quién es mi P de X. Mi P de X hay que recordar que es, en este caso, cuando ya está en su forma estándar, el valor que multiplica a la función Y. Este de acá es P de X. Esto, aplicando la fórmula del factor integrante, sería E a la integral de P de X. En este caso sería menos 3 de X por el diferencial de X, que me da E a la menos 3X. Teniendo este valor del factor integrante, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación diferencial en el paso número 3 por el factor integrante. Este es el factor integrante. Y lo que sigue es álgebra. La parte izquierda la voy a ver como el producto de dos funciones, como la derivada del producto de dos funciones, es decir, de aquí nosotros pasamos a esto y pues lo de acá ya lo tenemos. El paso número 4 es aplicar la integral de ambos lados respecto de x. Aquí se va a cancelar la integral con la derivada y del otro lado voy a tener que integrar normal agregando la constante de integración. Del lado izquierdo yo ya voy a tener un producto en donde una de las funciones normalmente va a ser y la voy a poder despejar fácilmente, y la otra función va a depender de x, de modo que cuando la pase dividiendo voy a tener que hacer una simplificación algebraica. Lo que tengo de esta parte de aquí para acá es álgebra. Toda esta parte de aquí es álgebra, es solamente hacer el despeje, acomodar y todo. Lo que obtengo al final es la misma solución. Ojo con esto. ¿Cómo saber, una vez que yo ya tengo la solución, cuál parte corresponde a la homogénea y cuál parte corresponde a la particular? Recuerden, la solución particular está libre de parámetros. Ahora, así como está, yo no podría saberlo, porque igual y mi solución homogénea fue todo esto, ¿sí? Entonces aquí, cuando está en su forma, cuando usemos por el método de factor integrante, sabemos cuál es la solución general, pero no sabemos qué parte corresponde a la homogénea y qué parte corresponde a la particular. A diferencia que si nosotros la hacemos por el otro camino, vamos a tener al final de cuentas la solución general, pero nos va a quedar más claro quién es la parte de la homogénea y quién es la parte de la particular. ¿Sí quedó más claro ahora? Sí, profesor. Sí, ya quedó. Gracias. De nada.
Vamos a ver. Hay un ejemplo aquí. Este ejemplo número 3 lo voy a dejar para que ustedes realicen. Es muy parecido. La única diferencia es que del lado izquierdo, del lado derecho, ya tengo una función e a la 6 por e a la x. X a la 6 por e a la x. Pero es resolver y encontrar la solución general de la ecuación diferencial, en este caso no homogénea. ¿De acuerdo? Para que ustedes practiquen con este. Voy a ver un ejemplo más de... Bueno, voy a hacer este. Hoy sí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, chicos, pero porque quiero que quede muy claro este último método. Voy a hacer esta ecuación. Voy a hacer una exacta, la voy a convertir en exacta. Y un problema de valores iniciales. Y les voy a dejar a ustedes un último problema con valores iniciales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Esta aquí. Aquí de entrada no la tengo en su forma estándar. Quiero que ustedes observen. Es una ecuación homogénea. Porque si nosotros la escribimos aquí, vamos a ver, nuestro paso número 1 sería identificar la forma estándar. En este caso sería x cuadrada menos 9. Ah, no está en su forma estándar, perdón. Hay que llevarla a su forma estándar. Nuestro primer paso va a ser llevar la ecuación diferencial a su forma estándar. ¿Cómo me di cuenta que no estaba en su forma estándar? Porque esto, recuerden que tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a dividir toda la ecuación entre x cuadrada menos 9 para llevarla a su forma estándar. Entonces nos quedaría la derivada de y respecto de x más x entre x cuadrada menos 9, todo esto multiplicado por y igual a 0. ¿Qué pasa si divido lo del lado derecho? Pues no va a pasar nada, o sea, yo voy a tener que dividir 0 entre esto, me va a quedar 0 al final. Esto que nosotros tenemos acá, chicos, es mi p de x, es todo lo que está multiplicando a la y. ¿Ok? Ya está en su forma estándar, listo. Ya identifiqué a p de x. ¿Cuál es mi segundo paso? Aquí nosotros podemos optar por dos caminos: hacerlo por formulita o hacerlo por el procedimiento de factor integrante. Lo voy a hacer ahora por fórmula para hacer un poco más rápido este procedimiento. Entonces mi paso número 2, siguiendo las fórmulas, es la solución de la ecuación homogénea. En este caso, como la ecuación es homogénea, ya no tendría que hacer la parte de la u y la parte de y1 y todo. ¿Sí estamos? Bueno, vamos a ver. Entonces me quedaría como, vamos a ver, es una constante por e a la menos integral de p de x por el diferencial de x. Esa es la formulita, ¿sí? Esta es la que nos va a servir. Ahora, ¿qué tendríamos que escribir nosotros? Y de c sería igual a c por e a la menos integral de x entre x cuadrada menos 9 por el diferencial de x. A ver, aquí van a necesitar su ayuda, chicos. ¿Cuánto da la integral de x entre x cuadrada menos 9? Rápidamente ahí verifíquenlo con su tablita de su formulario de integración, por favor. ¿Quién me echa la mano rápidamente ahí? Integral de u cuadrada menos a cuadrada de 1 entre u. Ah, bueno, no necesitamos formulita. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambio de variable. A ver, voy a ponerle a todo esto asterisquito. Voy a hacer asterisquito de este lado. Ahí está, asterisquito. Va a ser la integral de x entre x cuadrada menos 9. Diferencial de x. Si nosotros hacemos el cambio de variable u, x cuadrada menos 9, la derivada de u va a ser 2x de x. O sea, du sobre 2 va a ser x de x. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el numerador? Entonces ya está, no necesitamos hacer formulita. Aquí sería la integral, se convertiría esto en la integral de u por el diferencial de 1 entre u por el diferencial de u sobre 2. O sea, esto me quedaría como un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u.
¿Estamos? Y esto al final, regresando a la variable original, sería 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada menos 9. Ok. Recordemos que aquí, en este caso, le tengo que agregar ya no le tengo que agregar la constante, porque ya esa constante de integración yo ya la había contemplado al bajarla aquí. No sé si ustedes recuerdan, cuando dedujimos la fórmula, la constante de integración que saldría de esta integral, ya la habíamos contemplado al multiplicarla, al elevarla a la base exponencial a esa constante. Entonces ya no va a ser necesario que nosotros la escribamos acá. ¿Cómo me quedaría al final? Me quedaría entonces que esta integral es igual a 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada menos 9. Listo. Ya sabemos cuánto vale la integral. Entonces, ¿cómo me quedaría y de c? Y de c sería una constante por e a la menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada menos 9. Ojo con esto, este 1/2 con el signo negativo lo puedo pasar como exponente por la propiedad de los logaritmos. Pues, aunque nosotros usemos formulita, tenemos que hacer procedimiento. C por e a la logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de la voy a poner como exponente negativo, de x cuadrada menos 9 a la menos 1/2, valor absoluto de esto. Y ahora sí, ya que la tenemos así, ¿qué va a pasar con e y logaritmo natural? Por propiedades de los logaritmos se van a cancelar y me va a quedar c por x cuadrada menos 9 a la menos 1/2. Y eso sabemos nosotros que sería lo mismo que la constante dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada más menos 9. Y listo, chicos. Esto que nosotros tenemos acá es la solución de la ecuación homogénea, que en este caso sería mi solución general. ¿Sí estamos? La solución general. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que existiera una y de p. Cuando nosotros tenemos una ecuación homogénea, solamente vamos a poder encontrar la solución homogénea. Pero vamos a suponer, para que ustedes vean que sí da cero, vamos a suponer que yo puedo encontrar a mi solución y de p. Entonces mi tercer paso sería encontrar a mi solución particular. Nada más eso es para que ustedes verifiquen. Mi tercer paso sería encontrar a la solución particular yp, que es el producto de una u de x por y1. Sabemos nosotros que y1 es la misma función que nosotros tenemos acá arribita, solo que consideramos que la constante valdría 1. ¿Estamos? Bueno, entonces, de acuerdo con esto, yo tendría que escribir lo siguiente: yp sería una u de x multiplicado por, o dividido más bien, entre la raíz de x cuadrada menos 9. Ya estamos. Bueno, entonces vamos a encontrar a u de x. U de x yo sé que es la integral de f de x entre y1 por el diferencial de x. ¿Estamos? Ahí está acá. Muy bien. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién era mi f de x, chicos? Pues mi f de x es 0, porque lo que tengo del lado derecho es 0. Entonces, mi u de x tendría que ser la integral de 0 entre y1, que es 1, sobre la raíz de x cuadrada menos 9 por el diferencial de x. Pero si yo divido 0 entre algo, pues se va a hacer 0. Entonces al final de cuentas me va a terminar quedando como la integral de 0 por el diferencial de x. Y esto
me va a dar en teoría una constante, pero recuerden lo que yo les había dicho. La solución u de x está libre de parámetros. Está libre de parámetros. Entonces esta constante prácticamente está anulada. La constante podemos decir que es 0. ¿Ok? No existen parámetros en la solución particular. Por lo tanto, y de p tendría que ser 0 por y1 de x. ¿Y qué me va a quedar al final? 0. Entonces, aunque yo suponga que existe una solución particular, al final voy a llegar a que la solución particular tiene que ser 0. Entonces no le voy a tener que sumar nada. Cuando yo les pida la solución general de una ecuación diferencial que en su forma estándar es homogénea, basta con que ustedes encuentren únicamente la solución de la ecuación homogénea. Y listo. Esta sería la solución general. Y igual a, ¿qué nos quedó? Una constante dividido entre x cuadrada menos 9. Y tan, tacatán. Esta es la solución general. ¿Preguntas? Disculpe, profe, ¿podría por favor repetir el paso que mencionó que u de x es la integral de fx, o sea, sobre y1? O sea, ¿por qué? Solo justo evitar ¿Esta parte de aquí? Sí. Recuerda que eso es una fórmula, Carmen. ¿Es Carmen, verdad? Sí. Recuerda que eso es una fórmula, Carmen. Entonces, si nosotros nos vamos a ir por el camino de las fórmulas, todas las fórmulas las tendríamos que tener a mano. Tal vez ahorita no se les acuerda tan fácilmente, pero por eso se las estoy escribiendo, ¿no? Por eso las estoy escribiendo todas. Esa es una fórmula, es la fórmula para encontrar u de x. Ya la habíamos deducido, ¿ok? Sí, ok. Entonces, recordar nada más que f de x, ¿quién es f de x? F de x es la función que se encuentra del lado derecho de mi igualdad cuando nosotros ya la tenemos en su forma estándar. Entonces, en este caso, f de x valía 0. Por eso cuando yo la sustituyo en la fórmula es 0 entre y1, que y1 era 1 entre x cuadrada menos raíz de x cuadrada menos 9. La división de esto pues hace que este integrando se haga 0. Entonces me va a quedar la integral de 0 por el diferencial de x, que sabemos que es una constante, pero como la solución u está libre de parámetros, entonces la constante toma el valor de 0. Y ya está. Nos va a quedar 0, que vale u, cuando se multiplique por y1 la mata. También eso se hace 0, este producto se hace 0. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Entonces yo en este ejemplo me fui por el camino de las fórmulas. Utilicé la fórmula para la solución de la ecuación homogénea, YC, y utilicé la fórmula para YP. Para mostrarles que aunque yo suponga que existe una solución particular, al final voy a llegar a que la solución particular es 0. Entonces la solución general sería únicamente la expresión que obtuve en la solución de la ecuación homogénea. ¿Estamos? Bien, chicos, voy a pasar a esto. Cuando nosotros no tenemos una ecuación exacta, ya habíamos visto algunos casos de ecuaciones exactas. ¿Qué teníamos nosotros que verificar? Nosotros teníamos que verificar que en este caso está en su forma diferencial. Este sería nuestro cuate m de xy. Esto sería nuestro cuate n de xy. Estamos hablando de ecuaciones exactas. ¿Ok? Esta, si nosotros hiciéramos las derivadas parciales, no nos quedaría exacta. Vamos a hacerlo nada más por simple inspección. La derivada de m respecto de y sería x. La derivada de n respecto de x sería 4x. Nada más 4x. Porque esto se hace 0 y esto se hace 0. Naturalmente esto y esto no son iguales. No es lo mismo x que 4x.
Entonces aquí nosotros podemos decir que no es exacta. Listo. Ahora bien, chicos, podemos nosotros multiplicarlo por unos factores integrantes para que nosotros pues la convirtamos en una ecuación exacta. ¿Ok? El chiste aquí es aplicar unas fórmulas. Estas fórmulas yo ya no me voy a dar así. Yo no voy a hacer la deducción. Ya no voy a hacer la deducción de cómo es ¿cómo se llama? El procedimiento para llegar a las fórmulas del factor integrante. Pero lo que sí les voy a poner es los casos que se pudieran presentar. Entonces, aquí pueden haber dos casos. Factor integrante. Entonces, caso 1. Cuando m sub y, o sea, la derivada m, o sea, la que tenemos nosotros aquí, m respecto de y, menos n sub x dividido entre la función n de xy es una función que solo depende de x. Entonces, cuando esto ocurra, la fórmula del factor integrante que nosotros vamos a utilizar es nuestro factor integrante, yo le voy a llamar mu de x, va a ser e a la integral de m sub y menos n sub x sobre n por el diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer con ese factor integrante? Pues hacer lo que ya sabemos hacer con un factor integrante. Se multiplica por toda la ecuación. Tengo que llevar a esta ecuación a su forma estándar. Lo tengo que multiplicar, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros ya sepamos, ya la tengamos en su forma estándar, pues ya vamos a poder simplemente, más bien, ahorita lo voy a explicar esa parte, no voy a adelantar tanto. Caso número 1, si m sub y menos n sub x sobre n depende solamente de x, este va a ser mi factor integrante. Formulazo. Segundo, caso número 2. Si nosotros tenemos el cociente de n sub x menos m sub y, todo esto sobre m, y resulta que al hacer este cociente la función que obtenemos solamente depende de y, entonces nuestro factor integrante, que va a ser mu de y va a ser igual a e elevado a la n sub x menos m sub y, todo esto dividido entre m por el diferencial de y. Segundo formulazo. Solo hay dos casos. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es lo siguiente. Si yo ya identifiqué que tengo una ecuación diferencial no lineal, ojo con esto, es no lineal. Como es no lineal, yo la voy a tener que hacer forzosamente por el método de ecuaciones exactas. Pero además de que no es lineal, no es exacta, ni una ni otra. Entonces, ¿qué hacemos? Como no es lineal, pero no es exacta, la que no es exacta, yo la puedo llevar a que sea una ecuación exacta. ¿Ok? Entonces, voy a usar cualquiera de estos dos factores integrantes. ¿Qué voy a hacer con los factores integrantes que yo obtenga? Los voy a multiplicar como hacía en el factor integrante anterior por toda la ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Que como no es lineal, no la voy a poder llevar a su forma estándar. La voy a tener que dejar así como está. La multiplicamos y lo que va a ocurrir es que la nueva función que yo obtenga, las nuevas funciones que yo obtenga, sí van a ser derivadas parciales de una misma función f de xy. Vamos a probar en este ejemplo. A ver, ¿cómo nos quedó m sub y y n sub x? Nos quedó como x y 4x. Vamos a ver qué pasa.
Hay que hacer estas dos pruebas. Hay que hacer la prueba del primer cociente y del segundo cociente, a ver cuál de las dos cumple. Entonces, m sub y menos n sub x sería 4, no sería m sub y, sería x menos 4x dividido entre n. ¿Quién es n? Es todo esto de aquí. Entonces voy a escribirlo más grande. Sería x menos 4x dividido entre n, que sería 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Pregunta, chicos, este cociente, aun cuando yo haga la factorización en la parte de arriba o la simplificación me quedaría como menos 3x entre 2x cuadrada menos 3y cuadrada menos 20. Les pregunto, esta función, esto que tenemos acá, ¿depende de x nada más? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No. No, porque aquí tenemos un término que tiene y cuadrada. Entonces la respuesta es no. No depende de solamente de x. Entonces este factor integrante no me va a servir. Me voy al otro. Ahora sí, hacemos lo siguiente. Es n sub x menos m sub y. N sub x, que en este caso es 4x, menos m sub y, que en este caso sería x. Todo esto dividido entre, ¿quién era m? Era x por y. X por y. Hacemos la simplificación algebraica. En la parte del numerador me va a quedar 3x, en la parte del denominador me va a quedar x sobre y, y al final me va a quedar 3 sobre y. Pregunta, ¿esta función depende solamente de y? Pues sí. Sí, solamente depende de la variable y. Ok, ya encontramos el camino a seguir. Ya encontramos el factor integrante que vamos a utilizar. Es esta formulita. Entonces hay que construir el factor integrante. Entonces mi paso número 1, chicos, siguiendo el ejemplo que nosotros estamos viendo, mi paso número 1, después de que nosotros ya identificamos que no es exacta y que ya decidimos que la vamos a convertir en exacta, mi paso número 1 es esto que está acá, todo esto, ¿sí? Verificar cuál de los dos casos tenemos. Mi paso número 2 sería construir mi factor integrante. ¿Estamos? El factor integrante en este caso va a ser mu de y. Mu de y sería e a la integral de esto. O sea, ¿están de acuerdo que esto que tengo aquí es lo mismo que yo ya simplifiqué acá? Esto que tenemos acá es n sub x menos m sub y sobre m. Entonces ya no tengo que poner la formulita, ya directo pongo 3 sobre y por el diferencial de y. Ese va a ser mi factor integrante. Entonces calculo el factor integrante y me va a quedar como mu de y va a ser igual a e a la 3 logaritmo natural del valor absoluto de y más c. ¿Están de acuerdo? Bueno, en este caso no le voy a poner la constante porque después ese factor integrante me va a servir para la ecuación diferencial. Entonces ahí no le voy a ir metiendo constantes. Únicamente lo voy a considerar así tal cual sin la constante. ¿De acuerdo? Entonces e a la 3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Bien. Sabemos que este 3 lo puedo subir como potencia y me va a quedar que mu de y va a ser igual a e a la logaritmo natural del valor absoluto de y al cubo. Estos dos ya los voy a poder cancelar y me va a quedar como mu de y al final de cuentas va a ser y cúbica. Este es mi factor integrante, chicos. ¿Ok? Ese es mi factor integrante.
¿Qué es lo que sigue? Paso número 3. Multiplicar todo por el factor integrante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es todo? O sea, toda la ecuación diferencial. La ecuación diferencial originalmente es, voy a escribirlo acá, va a ser y cúbica, que es mi factor integrante, multiplicado por la ecuación diferencial que era xy por dx, más 2x cuadrada, más 3y cuadrada, menos 20 por el diferencial de y, igual a 0. Toda la ecuación, toda la ecuación. ¿Cómo me va a quedar después de multiplicar? Me va a quedar como xy cuarta, diferencial de x, más 2x cuadrada y cúbica, más 3y quinta, menos 20y cúbica por el diferencial de y, igual a 0. En teoría, mis nuevas funciones, esta que está aquí y esta que está aquí, son mis nuevas funciones m de x, y y n de x, y. Les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que las derivadas parciales de estas funciones van a ser iguales? ¿Qué piensan, sí o no? O sea, mi siguiente paso ahora es, ya que la tenemos multiplicada por el factor integrante, el paso número 4 es resolver, más bien, verificar que es una ecuación diferencial exacta. Y en dado caso de que sea una ecuación diferencial exacta, listo, nos seguimos todo derechito por el camino de resolución de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a verificar. La derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a 4xy cúbica. ¿Estoy correcto? A 4xy cúbica. La derivada de n respecto de x va a ser igual a ¿qué? El único término que tiene x en este caso es esta de acá. Estos dos no tienen x, pum, se van a hacer 0. Y me va a quedar 2 por 2, 4 xy cúbica. ¡Tarán! Listo. Sí son exactas. ¿En qué consiste entonces el método de factor integrante para las ecuaciones no exactas? En encontrar un múltiplo para la ecuación diferencial que no era exacta, de modo que ese múltiplo convierte la ecuación diferencial en una exacta. Y ahora hay que seguir todos los pasos que aprendimos para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Aquí, resolver. La ecuación diferencial exacta. Nada más verifiquen, chicos, la solución que les va a dar al final en este ejercicio es 1/2 de x cuadrada y cuarta más 1/2 de y sexta menos 5y cuarta igual a la constante. Verifiquen que esta es la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Preguntas, chicos, con esto? Sé que hoy estamos viendo muchas cosas, too much information, demasiada información, pero ya con esto concluiríamos nuestra solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo que sigue son problemas de valor inicial. Voy a hacer este último y con eso ya cerramos. Nada más para que ustedes vean que problemas de valores iniciales, como se los he dicho desde el principio, los problemas de valores iniciales son problemas que se pueden resolver con cualquier método de resolución de ecuaciones diferenciales. Al final de cuentas voy a terminar haciendo lo mismo. Encontrar la curva particular que pasa en este caso por el punto 0,4. Entonces, esta ecuación
diferencial ya está en su forma estándar, ya podemos aprovechar esa situación. Tenemos que la derivada de y respecto de x más y es igual a x. Voy a usar formulazos para ir más rápido. Entonces mi paso número 2 sería encontrar la solución de la homogénea asociada, es decir, voy a encontrar YC. YC sería C por E a la integral, a la menos integral de P de X de X. En este caso P de X vale 1. O sea, y de c sería igual a c por e a la menos integral de x. O sea, sería e a la menos x. C por e a la menos x. Listo. Ya tenemos nuestra solución YC. Ahora, paso número 3, encontrar la solución particular. La solución particular sabemos nosotros que es el producto de u de x por y1, donde y1 es dándole valor de la constante igual a 1. Entonces esto sería igual a u por e a la menos x. Ahora vamos a encontrar quién es u. U sería la integral de f de x sobre y1 por el diferencial de x. Entonces u sería ¿quién? ¿Quién era mi f de x? Era x, aquí la tenemos, no hay que perderla de vista. Esta que está aquí es mi f de x. ¿Ok? Entonces, y y1 es e a la menos x. Entonces sería x la integral de x entre e a la menos x. Pero nosotros sabemos que esto se va a convertir en una integración por partes. X por e a la x por el diferencial de x. ¿Cuál es esta integral? Esta facilita, chicos. La integral es x por e a la x menos e a la x. Esto de aquí para acá es integración por partes. Es de las más sencillas de hacer. Nada más aquí les dejo a ustedes verificar que eso nos va a dar la integral por partes. Tomando como u a x y a db como e a la x por el diferencial de x. Aquí lo voy a escribir abajito. U va a ser x, db va a ser e a la x por el diferencial de x. Y se van a armar esas integrales. Bueno, ese es el resultado de u. Ahora, el resultado final de YP. YP sería entonces la función u, que en este caso va a ser x por e a la x menos e a la x por e a la menos x. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique e a la x por e a la menos x? Se va a convertir en 1, tanto aquí como aquí. Entonces me va a quedar al final x menos 1. Tan tan. Esto es lo que me va a dar mi solución particular. X menos 1. El producto de esos dos, aquí se anulan e a la x y e a la menos x. Por lo tanto, la solución general finalmente va a ser la suma de mis YC y mi YP, que en este caso sería, mi YC fue C por E a la menos X y mi YP fue X menos 1. Listo, ya tenemos nuestra solución general con parámetro incluido. Este parámetro es el parámetro de mi solución general. ¿Qué tenemos que hacer? Ya teniendo que y vale c por e a la menos x más x menos 1, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el valor del parámetro que cumple el problema de valores iniciales. Si x vale 0 y y vale 4, entonces aquí le vamos a agregar un paso adicional. El paso número 5, hay que poner si x vale 0 y y vale 4, entonces ¿qué va a pasar con mi valor de la constante? Entonces acá sería 4 es igual a c por e a la menos 0 más 0 menos 1. Sabemos que aquí me va a quedar e a la menos 0 va a ser 1, entonces me va a quedar 4 es igual a la constante menos 1. Por
lo tanto la constante va a ser igual a 5. Menos 1 va a estar sumando al 4. Finalmente, la solución del problema de valores iniciales es una solución particular. Entonces la solución va a ser 5 por e a la menos x más x menos 1. Y esta curva, si ustedes la grafican, va a pasar por el punto 0,4. Y tan chicos. Uf. Bueno, pregunta.